Bueno, buenas noches. Gracias por tenerme aquí en esta reunión. Quiero empezar agradeciendo siempre al equipo de mi oficina, en especial a las dos personas que han estado a cargo de esta iniciativa y que continúa y seguimos constantes en este proceso de compartir conocimiento y aprender de manera continua. Obviamente a quienes nos auspician, a la FIAB, a la FIP y principalmente a los clubes de los cuales pertenezco, la Asociación Filatélica Ecuatoriana y el Club Filatélico de Guayaquil. Esta noche, quiero compartir una pequeña charla respecto a lo que es correo marítimo desde los inicios de la Pacific Steam Navigation Company, que digamos es un hito para el caso del Ecuador en términos de correo marítimo, hasta previo a los inicios de la Unión Postal Universal, la UPU. La mala noticia en este caso es que probablemente me vayan a tener que oír una siguiente ocasión, porque cuando estaba preparando este material se alargó el contenido y entonces decidí un poco partir eh, en dos partes, en dos charlas. El día de hoy o esta noche voy a comentarles respecto a la primera parte. ¿Qué es lo que voy a tratar ahora en términos de agenda o lo que se piensa incluir en este contenido, en esta primera parte? Es hablar un poco previa a lo que pasaba antes con la Pacific, o lo que pasó con la Pacific Steam Navigation Company previa a 1840. Luego los inicios respecto a cómo esta empresa influyó dentro del correo marítimo en el país, obviamente entendiendo que tiene una influencia a lo largo del Pacífico. Esta charla está enfocada más a su contribución en el caso de la Pacific Steam Navigation Company, con lo que tiene que ver con el Ecuador y el puerto principal, Guayaquil. En este caso sería, vamos a comentar lo que es los inicios de 1840 a 1846, posteriormente la relación que tuvo la Pacific Steam Navigation Company con la oficina postal británica desde el 46 hasta el 62. Posteriormente, eh, la Pacific Steam Navigation Company firma un acuerdo, al igual que firmó con otros países en el Pacífico, directamente con el gobierno ecuatoriano a partir de 1862, y cambia un poquito la relación para el correo en el Pacífico, que era gestionado o manejado por la Oficina Postal Británica. Sin embargo, se identificaron algunos incidentes de correo principalmente, o del contrato ya cuando estaba vigente en 1862 con el Ecuador, y la Oficina Postal Británica quería todavía utilizar su reducto. Eh, Luego voy a tratar un poquito más extenso lo que nosotros denominamos la primera emisión a partir de 1865 hasta el 73. Un paréntesis, voy a decir, entre el 72 y 74, que es el correo francés, correo transportado no por el Pacific Steam Navigation Company, tampoco en relación con la Oficina Postal Británica, sino básicamente el correo francés en esta época. Como decía, este es un pequeño paréntesis. Posteriormente, la segunda emisión desde 1873 hasta ya entrada el Ecuador en la UPU en 1882. Y para finalizar esta primera parte, hablar un poco de tarifas, orígenes, desde localidades en Guayaquil y otras localidades en el Ecuador, y algunos de los navíos de la Pacific Steam Navigation Company que se identifican en este tipo de correspondencia. La Pacific Steam Navigation Company, como ya se ha comentado previamente aquí en mi oficina, eh, fue una empresa fundada por William Wheelwright, quien nació en 1798, fallece en el 73. Él llega de Estados Unidos a América. Él era básicamente un capitán de un navío que naufragó en Río de la Plata, en Argentina. Y sin embargo, luego se movió a diferentes ciudades en el Pacífico, a Valparaíso primero, luego estuvo en Guayaquil,
tal vez por la influencia del puerto en ese momento y la importancia que tenía el puerto de Guayaquil en ese momento, en donde es nombrado por el gobierno de Estados Unidos como cónsul y actúa como tal entre 1825 hasta 1828. Sin embargo, por la decadencia, digamos, por la ruptura de la Gran Colombia y la separación del Ecuador, en este caso, la formación del Ecuador y la ruptura de los países que eran miembros de la Gran Colombia, el puerto como tal deja de tener la importancia que Wheelwright pensaba que tenía o percibía que tenía en ese momento y decide moverse a donde estuvo en algún momento, a Valparaíso, donde se establece o empieza a vivir en 1829. A partir de allí, la historia es ya conocida. En el caso como les decía, William Wheelwright estaba en el Ecuador como cónsul americano y actuaba también en sociedad con otro ciudadano americano, Robinet, y tenían una empresa que es comercial en la ciudad de Guayaquil que hacía las veces de agente encaminador. En este caso, por ejemplo, es una carta enviada desde Boston hacia, hacia Guayaquil, pasa por Panamá y llega a Guayaquil en junio de 1826. Esta carta salió en octubre 10 de 1825 y llega 9 meses más tarde. Eso muestra las dificultades que había en ese momento para el transporte de la correspondencia. Lo interesante de esta carta es que está enviada de Estados Unidos a Guayaquil y está, digamos, puesta a cargo o enviada a cargo de Robinet de Wheelwright, que finalmente es el que hizo la entrega final a la persona a la cual estaba dirigida la comunicación. Los precursores tienen que ver con el periodo antes del establecimiento o ya el inicio de la Pacific Steam Navigation Company, en este caso en el Ecuador, que es previo a lo que sería 1840. Sin embargo, incluso después de 1840, obviamente hay otros navíos que seguían o continuaban haciendo el transporte, incluso cuando la Pacific Steam Navigation Company ya tenía presencia en el puerto, en Guayaquil. Sin embargo, por la dificultad y, como les decía, por la poca demanda que había respecto del envío desde Ecuador y hacia a Ecuador desde Guayaquil, la frecuencia del transporte era mucho menor, no comparable con lo que pasaba en otros puertos principales en Perú y en Chile y Bolivia. En este caso, el servicio marítimo estaba brindado por navíos independientes, que básicamente estaban a cargo de, o la persona que hacía los envíos tenía que hacerse cargo de contratar el envío a través del navío directamente con el capitán, porque el Ecuador no tenía para ese momento ningún tipo de acuerdo con ninguna compañía y tampoco el correo marítimo era parte del correo o considerado parte del correo de Ecuador. En este periodo es interesante que para 1838 se firma un convenio postal entre Ecuador, Colombia y Venezuela, en el que se establecen ciertos lineamientos de cómo el correo iba a ser enviado. Esto está documentado en la Convención de Correos entre la Nueva Granada, el Ecuador y Venezuela. Veamos algunos ejemplos de esta época. Por ejemplo, es una carta enviada el 30 de mayo de 1832 desde Guayaquil. Está incluida una marca de Guayaquil Debe, es decir, que esta correspondencia no era por pagar, no fue pagada en el origen. Se paga un porte doble y se incluye este cancelador oval sencilla, que es raro. Normalmente no hay más de 10 comunicaciones
en manos de personas privadas con esta marca. Otro ejemplo, en esta misma época, esta es una correspondencia oficial enviada desde Quito, con esta marca de Quito de oficio, enviada de Quito hacia Guayaquil y de Guayaquil por correo marítimo hacia Lima. En este caso, no incluye ninguna marca de costo. Está enviada a un personaje en el Perú que en su momento, entre 1837 y 1839, hizo las veces de ministro plenipotenciario del Perú en el Ecuador para la Confederación Perú-Boliviana. Este sobre no es, aquí aunque está anotado 49, en realidad por la marca está enviado alrededor de 1840. Y tiene que ser de esa fecha porque el receptor para 1841 ya había fallecido. Veamos entonces los inicios de la Pacific Steam Navigation en el Pacífico, en este caso, como les decía, en el Ecuador. Para 1837, William Wheelwright obtiene los privilegios de navegación en el Pacífico, un tipo de acuerdo con el país, sin ser esto un contrato, sino básicamente obtiene un permiso de navegación y del transporte del correo con el Ecuador. Como les decía antes y les contaba, Wheelwright fue cónsul designado por los Estados Unidos en Guayaquil, y eso facilitó el que tenga los contactos idóneos para poder hacer solicitudes, porque probablemente los mismos políticos o los mismos personajes en el país hacían o solicitaban ciertos beneficios de asilo u otro tipo, más bien político, a los Estados Unidos a través del señor Wheelwright. Entonces, esto facilitó el que este tipo de acuerdo se lleve a cabo, y de tanto en tanto tenía una vigencia. Obviamente, a partir de esa vigencia pudo renovar de manera continua hasta posteriormente, al final, en 1862, firmar un acuerdo más formal ya para el transporte de correo con el correo ecuatoriano. Como también se ha comentado, el inicio de las operaciones es a partir de 1840, sin embargo, por lo mismo que acabo de decir, ¿verdad? Que debido a la poca demanda con el puerto, entrada y salida de correspondencia, envío, probablemente no era el mejor negocio para establecer un itinerario constante desde y hacia Guayaquil. Y entonces esta comunicación, en el caso del puerto de Guayaquil, era más bien irregular. Y esto sucede desde el establecimiento y la llegada de los navíos al Pacífico, a la costa pacífica, en 1840 hasta 1846, donde ocurre un evento que facilita que exista ya una continuidad en la entrega de las comunicaciones. Esta es una fotografía de uno de los navíos de motor a vapor. Lo interesante que en algún momento en la década de los 30, Wheelwright estuvo en Inglaterra y conoció a la persona y pudo tener conocimiento más bien de los desarrollos que surgían alrededor de la creación de los motores a vapor, en este caso para trenes. Sin embargo, eso le dio una idea de poder tener ese mismo tipo de impulso, en este caso para navíos. Y es el concepto que utiliza para navíos a vapor en el Pacífico. Veamos esta carta de esa época. Esta es una carta enviada de Guayaquil a Lima. La fecha no está registrada al frente, está registrada, digamos, en la parte interna de la carta. Es una comunicación que sale de Guayaquil el 31 de octubre de 1847.
una carta comercial. Esta tiene una tarifa triple de R$6, anotado aquí en la parte superior, y además tiene la marca del vapor de la Pacific Steam Navigation Company, uno de los dos primeros vapores que llegaron al Pacífico, el Vapor Perú, con la marca Vapor Perú en verde y el P, y el P y la letra P en la segunda línea. Interesante el color verde. Esta carta normalmente se utilizaba el color azul, el color amarillo. Sin embargo, esta es una combinación y negro. Esta es una combinación de probablemente los colores que se mezclaron entre el azul y el amarillo y dando esta tonalidad. Esta comunicación llega al Callao el 7 de noviembre del mismo año. Les decía que entre 1840 y 1846 la entrega del correo era bien irregular para el puerto de Guayaquil. Las comunicaciones eran irregulares, al menos no eran el mejor negocio para la compañía el tener un itinerario constante. Sin embargo, en 1845, la Pacific Steam Navigation Company, una empresa privada, establece un contrato y un acuerdo con la Oficina Postal Británica para la entrega de las comunicaciones desde Europa y hacia Europa para que sean transportadas por la compañía. Este acuerdo es efectivo, se hace efectivo el siguiente año, en abril de 1846. ¿En qué benefició esto al país? Benefició en que para la Oficina Postal Británica y para el gobierno británico era una necesidad el establecer rutas continuas de itinerarios más consistentes en todos los puertos, con la mayoría de puertos en el Pacífico, en este caso incluido Guayaquil. Entonces, este acuerdo apalancó el que haya una mejor predictibilidad de los itinerarios de llegadas y salidas hacia el puerto de Guayaquil. Recién hasta 1800, 3 años después, 1849, sin embargo que ya el correo estaba sucediendo y salía y entraba de manera constante de Guayaquil. Para 1849 se manda a manufacturar canceladores que indiquen las diferentes ciudades, en este caso Guayaquil, que utilizó dos canceladores, un cancelador Guayaquil Paid en rojo que se estampaba en el frente y uno posterior indicando la fecha de salida, igualmente Guayaquil, el mes, el día, el año, con un doble anillo. Este cancelador empezó a usarse en 1849 y ya vamos a ver enseguida en algunos ejemplos. Este tipo de acuerdo para la entrega del correo en el Pacífico, desde y hacia Guayaquil, en el caso del Ecuador, permaneció vigente hasta 1862, en el que la Pacific Steam Navigation Company hace un acuerdo directamente ya con el correo, con el gobierno ecuatoriano para el manejo del correo marítimo por medio de la compañía. Sin embargo, como les decía, la Oficina Postal Británica, bajo este acuerdo, estaba acostumbrado a la entrega del correo. Resulta que a pesar de este contrato, ellos quisieron se saltaron un poco las reglas y continuaron entregando correo que era recibido por la Oficina Postal Británica, y no iba a la oficina ecuatoriana, sino a la Oficina Postal Británica, y ellos a su vez entregaban la saca de correo a la Pacific Steam Navigation Company. Entonces, saltándose, como les decía, el acuerdo que ya había entre el gobierno ecuatoriano y la Pacífica. Probablemente para el usuario eso representaba una diferencia menor en los costos, pero era una pérdida para el gobierno, porque el gobierno había establecido este acuerdo con un prepago con la compañía, y cualquier correo que no entraba o no utilizaba este medio era una pérdida para el gobierno.
Como les decía, estos canceladores, el cancelador Guayaquil Page se estampaba al frente y el fechador en la parte posterior. En la mayoría de los casos el fechador estaba el mes, día y año, y en el frente simplemente la ciudad de origen. Interesante esta carta. Los canceladores llegaron en marzo al país por un, digamos, registro que existe. Sin embargo, o se enviaron en marzo desde Inglaterra, llegaron en abril a Ecuador. Sin embargo, este es usado el siguiente mes, en mayo 9 de 1849. Esta comunicación está enviada igual de Guayaquil a Lima, se marca un chelín en manuscrito en la parte superior de la comunicación. Esto representaba una tarifa hasta media onza de peso. Otro ejemplo salido asimismo a Lima, este es similar al anterior, este tiene el Guayaquil pedido al frente, aquí no tiene una indicación de tarifa, y en el reverso el fechador de Guayaquil, diciembre 11 del 53. Aquí tiene una marca de arribo de Lima, lamentablemente no es muy legible. Aquí, dado que no está con la tarifa, se puede asumir que es la tarifa mínima. Un ejemplo súper interesante del mismo periodo, este es de Guayaquil hacia Bogotá. Lo interesante de esto es el único sobre que yo conozco con esta ruta. Sale de Guayaquil, del puerto de Guayaquil, se estampa el Guayaquil Pate con fecha marzo 17 del 50. La primera observación en este caso es que en el 90 y tantos por ciento de los casos o de las veces, como les decía, se seguía la regla en el que el Guayaquil Paid estaba al frente y el fechador en la parte posterior. En este caso están ambos al frente. Luego llega esta comunicación por mar al puerto de Buenaventura en Colombia y por tierra se transporta a la ciudad de Bogotá. Dado el acuerdo que había ya que se firmó en 1838 para comunicaciones que estaban prepagadas, porque esto estuvo ya prepagado en la oficina británica, dado ese acuerdo, si es que una comunicación estaba prepagada en el país de origen, el momento que llegaba a la frontera, el transporte debía hacerse sin costo, es decir, de Buenaventura a Bogotá. Sin embargo, probablemente porque llegó por puerto, no por la frontera terrestre, se asumió que no cumplía con esas reglas, y tomando en cuenta que el correo marítimo no estaba dentro de el ámbito de control del correo ecuatoriano, entonces probablemente se lo asume como que no entra dentro del acuerdo, y es por eso que se le estampa esta marca prefilatélica de Buenaventura por cobrar, en este caso debe, ¿no? Otra comunicación, otra carta, esta es una carta privada enviada a sí mismo a Panamá, en ese momento Colombia, en febrero 13 del 51, bajo la misma regla, el Guayaquil Pay al frente, el fechador atrás. Esta carta está dirigida a quien fue posteriormente presidente en varios periodos de Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia, Colombia en la actualidad, al general Tomás Cipriano Mosquera. Y este igual paga un chelín con un peso hasta media onza. En este caso no se manejaba las fracciones y el mínimo monto era un chelín. A otras ciudades en el Pacífico en esta misma época, veamos otro ejemplo. Esta es una carta enviada asimismo, sale de Guayaquil, fechada en julio 19 del 56. Aquí se nota que ya cambiaron el cancelador. Los canceladores previamente no tenían ningún tipo de letra bajo el año.
Para estos años ya cambian un poco, varían un poco el cancelador, le incluyen esta letra A, y esta letra no cambia a lo largo del uso del correo británico eh, hasta 1877 más o menos. Entonces, esta carta está enviada de Guayaquil a Valparaíso, igual es tasada se pagó en el origen un chelín para un peso hasta media onza, y aquí paga la tasa de ingreso al país, el doble de la tarifa local en Chile, es decir, 10 por 2, 20, más 5 adicionales para todas las cartas. Este ejemplo a Santiago, igualmente a Chile, este va de Guayaquil a sí mismo en julio 19 del 58. Como ven, ya utiliza este nuevo cancelador. Esta tiene una tarifa de 2 chelines, anotado en la parte izquierda superior, y la tasa en el ingreso corresponde a la tarifa doble doméstica, o sea, 20 por 2, 40, más 5 adicionales para las cartas que ingresaban. ¿Qué pasa en 1862? En 1862 el país, el gobierno ecuatoriano y su correo integran lo que sería el correo marítimo al correo del Ecuador, y firma un contrato el gobierno con la Pacific Steam Navigation Company, y lo que se buscaba es que sean en condiciones similares a Perú, Bolivia y Chile, tan similares que incluso los costos eran a veces comparables con lo que estaba pagando Perú y Chile. Sin embargo, la demanda o el uso era más bien similar a lo que podía haber estado usando Bolivia. Este acuerdo era un acuerdo que multiaño, y se renovaba, se renovaba y se renovó varias veces, ajustando las condiciones. Probablemente, como les decía, el costo que se incurrió al inicio era muy alto, y se determinó luego que esos valores debían ser ajustados a las realidades del país. Antes del correo que iba al exterior, que salía al exterior, no era aceptado en las oficinas de correo del Ecuador. El usuario directamente tenía que ir a las oficinas de la Pacific Steam Navigation Company o a las oficinas del consulado inglés. Bajo este acuerdo, sin embargo, el correo ya se recibía en el correo ecuatoriano, el correo guardaba todo o almacenaba todo en unas sacas, y esas sacas se entregaban a la compañía, a los navíos de la Pacific Steam Navigation Company. Para esta época, a partir de 1863, se estableció una nueva tarifa con un escalón intermedio, ya no de media onza, sino la mitad de eso, que era hasta cuarto de onza, de 2 reales, equivalente a alrededor, un poquito más arriba de 6 peniques. En esta época, veamos algunos ejemplos. Desde el 1862 al 65. ¿Por qué el 65? Porque les decía, en el 65 ya sale o se emite la primera estampilla y sello ecuatoriano, y en esta época estaba ya vigente este contrato con la Pacific Steam Navigation Company, todavía sin el uso de sellos. Esta comunicación va de Guayaquil a Lima, en febrero de 1863, y llega en el 1 de marzo del mismo año. Aquí no tiene indicación de peso ni de tarifa, se puede asumir el mínimo, que sería hasta cuarto de onza, que paga 2 reales. Algo interesante de esta carta adicionalmente es que se está usando una marca prefilatélica, Guayaquil Franca, es decir, Guayaquil, el origen, Franca, como indicación que está prepagado o se pagó en el origen. Y lo interesante de estas marcas es que por
en este periodo de tiempo es un periodo muy corto en el que se utilizaron marcas prefilatélicas y ahí, digamos, en términos de cantidad, es muy raro. Otra comunicación hacia el Perú, igualmente desde Guayaquil, sale el 1 de enero del 64 y llega el 9 de enero en Lima del mismo mes y año. Para este momento, el Ecuador hizo una solicitud de matasellos canceladores con un comerciante en Guayaquil que tenía contactos con Francia. Entonces, una serie de dispositivos en preparación para el uso de la primera misión llegaron antes del 65, en realidad a partir del 63. Este comerciante era un señor Podaviñé. Él había hecho ya el trámite y entonces llegaron al país canceladores nuevos. Canceladores, en principio llegaron para Guayaquil y Quito, únicamente, canceladores circulares, y otros dispositivos para asistir en la cancelación, como por ejemplo correspondencia oficial, este de PP, que en realidad se usó muy poco tiempo como porte pagado, como indicación de pago franco. Como les decía, se usó muy poco tiempo y principalmente en Guayaquil. Otro dispositivo es un dispositivo cancelador, vamos a ver posteriormente, de rombo con la palabra franca en el medio. Y se usó, luego esto ya se usa con los sellos de la primera misión del Ecuador. Al arribo, en el caso del Perú, se estampa una marca de conducción del cartero gratis. Estas marcas se usaron entre el 64 y 65, o 63 y 65 en el Perú. Y digamos, solamente en esta época se puede identificar estas marcas de arribo. Aquí tampoco se indica la tarifa, igual se puede asumir la tarifa mínima de cuarto de 2 reales para un cuarto de onza de peso. Otra comunicación similar, aquí en este caso va a Bolivia, similar al anterior en términos de que ya tiene el mismo cancelador nuevo, indicando Guayaquil 14 de mayo del 64 con el porte pagado, y llega al puerto boliviano de Cobija. Este destino particularmente por los eventos acontecidos posteriormente es complicado y no existe mucha comunicación a Bolivia, digamos, en toda esta época que vamos a conversar. Otra comunicación, en este caso es de Santiago, diferente a las anteriores porque esta sale de Quito, por tierra de Quito va hasta Guayaquil y de Guayaquil llega por mar hasta Santiago de Chile. En este caso, la marca de origen es una marca prefilatélica circular Quito Franca, de la ciudad de Quito, y en Chile es tasado con el doble de la tarifa local, lo que habíamos visto, 2 por 10, 20 más 5 del costo para todas las cartas. Otra similar, misma época, de Chile de Guayaquil hacia Valparaíso, fecha del 1 de abril del 64. Esta tiene una marca de tránsito en el Callao del 11 de abril del mismo año, con la marca del porte pagado igual originada en Guayaquil. Esta, sin embargo, es interesante porque no tiene la tasa de arribo al puerto. Esta no está tasada. Probablemente porque está cortado aquí, habría que ver si es que está en la parte posterior o no. No tengo yo esta carta, sin embargo, no se puede identificar que hay una tasa para el cobro para el ingreso a Chile.
Perdón. Para 1862, como les decía, se firmó este acuerdo de la Pacific directamente con el Ecuador para el transporte y incluir el correo marítimo dentro del correo ecuatoriano, al menos para lo que era correo saliente. Correo entrante, es decir, desde otros países fuera del Pacífico, Europa, Estados Unidos, hacia Ecuador, era otro, otra condición. ¿Qué pasa aquí? Resulta que entre el 60 a partir del 62, dado este contrato, la Pacific Steam Navigation Company envi enviaba el correo entregado en SACA por el gobierno ecuatoriano. Para eso el gobierno ecuatoriano hacía un prepago anual a la compañía por toda la correspondencia que se enviaba y la que se recibía, sin cuantificar las cantidades. Básicamente era un acuerdo marco que decía, le voy a pagar tanto valor anualmente por todo la correspondencia que se maneje, principalmente la que se enviaba. Si es que las cantidades eran muy pocas o eran muchas, no importaba porque estaba dentro de este contrato marco ya establecido con el gobierno. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Sucede que la Oficina Postal Británica continuó recibiendo correspondencia de particulares. Esta persona no iba a la oficina ecuatoriana, sino al correo ecuatoriano, sino iba a la oficina postal británica, y ellos, en vez de redirigir al usuario para que les comenten, no, yo ya no hago ese transporte, tiene que ir al correo ecuatoriano, ellos omitían eso y simplemente recibían la comunicación y la transportaron. El punto común aquí era que la empresa que transportaba ese correo seguía siendo la misma empresa, solamente que el origen de ese dinero no llegaba nunca al gobierno ecuatoriano, en este caso al correo ecuatoriano, sino que lo receptaba la oficina británica. Este comportamiento, digamos, de este uso, el permitir que el correo siga siendo recibido y transportado, y ese rubro obtenido por la Oficina Postal Británica continuó desde el 62 hasta el 66, donde el gobierno ecuatoriano, a partir del 65, ya había las estampillas ecuatorianas a la primera emisión, y entonces se pudo evidenciar de manera tal vez más sencilla el que había una omisión por parte de la oficina británica y que estaba sucediendo eso. Entonces se quejaron y se pudo arreglar y evitar que ellos, la oficina postal británica, continúe enviando correo al Pacífico utilizando el Pacific Steam Navigation Company. Y ese rubro entonces ya iba al correo ecuatoriano. Algunos ejemplos de esto en este periodo. Esta es una carta que recién salió en una subasta enviada de subasta con filas. Esta se envía de Guayaquil, sale en noviembre 29 del 63. Recuerden que antes utilizaba este cancelador doble anillo Guayaquil rojo. Coincidencialmente, resulta que cambiaron el cancelador. Tal vez para que se mimetice o se mezcle un poco con el cancelador propio del país que se venía usando. Entonces, este cancelador es un cancelador nuevo usado por la Oficina Postal Británica. Esta carta sale de Guayaquil en esa fecha, llega a Valparaíso, este tiene un costo de 2 chelines, al arribo se le tasa como, por el peso, se le tasa con el doble del valor para correspondencia local, 20 por 2, 40 más 5 adicionales para las cartas que ingresaban al país. Esta otra carta, similar a la anterior, en este caso va a Lima,
usa ya el mismo cancelador nuevo de Guayaquil. Esta se envía en marzo 1 del 64. En el arribo se le marca con el conducción del cartero gratis en Lima y la marca de arriba de marzo del 64. Esto, como les decía, estos son usos anómalos. Esto es correspondencia entregada en el Pacífico por la Oficina Postal Británica, que en realidad ya no era necesario porque existía ya el acuerdo con el país y el país enviaba directamente a través de la empresa con la Pacífica. Como les decía, este uso anómalo de correspondencia por medio de la Oficina Postal Británica continuó incluso luego después de la primera emisión. Es aquí cuando cuando el gobierno se dio cuenta, o era más evidente, es porque ya se utilizaban, en el caso del gobierno británico, empezó a utilizar sellos ingleses, en este caso cancelados con el cancelador de origen de Guayaquil, C41. Esta carta es enviada en abril del 66 y llega a Lima el mismo año, en mayo. ¿Qué pasa entonces en la primera emisión? La primera emisión y este segmento a partir de aquí ya se usa sellos en la correspondencia. El Ecuador emitió estos sellos en el 65 y tuvieron una vigencia hasta el 73. En el 65 se emitieron 3 sellos, medio real azul, un real verde, un real amarillo, y un sello en el año siguiente, un sello de 4 reales rojo. Todos estos 4 sellos, que se les considera de la primera emisión, a pesar de que este sello se emitió un año después, continuaron usándose hasta 1873. En el caso del Real Verde y en el caso del 4 Reales Rojo, no llegaron a usarse hasta el 73, se usaron hasta años previos. En este periodo del tiempo se firman ya acuerdos con otros países en el Pacífico, con el Perú. Nosotros entendemos que hay unos acuerdos tal vez tácitos previos con el Perú, previo a 1873, por condiciones que vemos de cómo las cartas llegaban y no se tasaban. Sin embargo, un documento que digamos que por ahora se encuentra disponible es del 73. Con Chile se firma un acuerdo en el 66 o 68, esto tengo que revisar. Bolivia todavía no ha encontrado y una referencia de algún acuerdo. En el caso del Tratado del Perú, esta es una referencia del Perú Philatelic Study, del Círculo de Estudio Filatélico del Perú. Se firma este acuerdo con el Perú en el que se establecen ciertas condiciones. Entonces aquí lo que dice es que la correspondencia tiene que ser franqueada en el país de origen y la estafeta circulará de manera libre en la nación donde vaya dirigida. Entonces, bajo esto se puede determinar que básicamente lo que había o lo que era necesario era que la correspondencia esté previamente franqueada. El momento que llegaba a la frontera o al puerto, en este caso los envíos de Ecuador a Perú, llegaba a un puerto en el Perú, a partir de allí no había ningún tipo de costo o tasa, ¿sí? Sin embargo, esto dice 1873, como vamos a ver, este mismo comportamiento existe en el 99% de los casos, no hay ningún tipo de tarifa o tasa al arribo, como sucedía en el Perú para otros países cuando llegaban correspondencia de esos otros países. Sin embargo, como les decía, recién hasta esta fecha se encuentra documentado este acuerdo. Veamos algunos ejemplos de eso, de este periodo. Esta es una correspondencia de Guayaquil a Lima, en mayo 66, llega a Valparaíso, y este no tiene en ningún lado, ni al frente ni al posterior, ningún tipo de tasa. Pero esto es 65. Para esta fecha todavía no había ningún tipo de firma o acuerdo con Chile. Sin embargo, la tasa no existe aquí. Y ahí probablemente pueda ser que
es solo una especulación, dado que ya venía en una saca cerrada de correo. El manejo era diferente en Chile, pero de nuevo, esto es solamente una especulación. Esta es otra carta. Esta, por ejemplo, está enviada a Trujillo. Este destino es súper raro, al menos para esta misión. Esta está enviada del 8 de enero del 8 de enero del 68. Interesante, súper interesante esta porque la ruta, si nosotros vemos el mapa, esto es Guayaquil, Paita, Trujillo y los siguientes puestos hasta llegar a Lima. En este caso, esta carta fue de Guayaquil, no paró en Paita, sino que fue directo hasta Lima, luego subió, tal vez por las corrientes en esa época, subió a Paita y después hacia Trujillo, hacia el destino. Algo interesante de esta carta es que esta tiene 10 centavos, como si fuera una tasa de ingreso. ¿Sí? Y esta puede decir y justificar, pero es que no había ningún acuerdo con el Perú para ese momento, por eso esta tiene una tasa. Y vamos a ver otras que están aquí, dicen, y la mayoría, como les decía, del 99% de los casos no tienen ningún tipo de tasa al arribo. Esta es de Perú, igual de Guayaquil, del 22 de febrero del 67, llega a Lambayeque en el Perú en el mismo año. Este destino es muy raro. Pero como les decía, la diferencia con la anterior es que esta no tiene ningún tipo de tasa al arribo. Esta Arequipa, sin embargo, vuelve con el concepto de la tasa. Esta es enviada desde Guayaquil, pasa por el Callao, con la marca de tránsito el 19 de diciembre del 69, en Arequipa el 23 de enero el 23 de diciembre de este mismo año, del 69, y aquí sí tiene una tasa de 10 centavos. ¿Sí? De nuevo, estos usos, sin embargo, de tasas de ingresos son de cartas al Perú en esta época, de alrededor de 500 a 600 cartas registradas. No más de 10 tienen estas marquitas de tasa en el ingreso. Voy a ver un poco el tema de las tarifas, dado que la mayoría de las tarifas es la tarifa simple o la tarifa mínima de R$2 para un peso de cuarto de onza. Solo cuando veamos algo diferente les comentaré. Esta carta va a Chile, a Valparaíso, y como les decía, para esta época, esto es del 67, probablemente ya había un acuerdo con Chile y esta está tasada al arribo. Esta tiene 5 por 10, 5 de la tarifa local, el doble por ser del extranjero, 10 más 5 centavos del adicional al arribo. Sin embargo, esta en esta época que en teoría probablemente está en un periodo en el que todavía no era vigente los acuerdos. Esta es una más tardía, también enviada a Valparaíso, esta es del 72, ya había un acuerdo vigente, entonces por eso no tiene tasa al arribo, esta está enviada en el 1 de marzo del 72. Este cancelador por el uso no tiene no está con el fechador, no está con la fecha interna, pero es más bien por el uso. La diferencia entre estas dos, las dos son dos reales, este uso de medio real es una tira de medio real, sumando dos reales para la misma tarifa, ¿no? Simplemente es el tipo de estampillas que se está usando. Correo francés, esto es como les decía un paréntesis, entre el 72 y el 74, el correo francés se trata de establecer también en el Pacífico, y obviamente ya tenía y estaba vigente el envío de correo hacia Estados Unidos y desde Estados Unidos y Europa, ¿no? Hacia el Pacífico. No voy a entrar en mucho detalle. Perdón. Voy a hacer algo aquí rápido. Veamos si funciona. Que se me quedó oculto un slide. Ya.
Entonces, el correo francés en el Pacífico, como les decía, no voy a entrar en mucho detalle. La presencia del correo francés está entre el 72, del 25 de abril del 72 hasta el 74. Sin embargo, a partir de allí, por un tema de que no era negocio para ellos, decidieron eh, eh, dejar de tener este servicio no solamente en Guayaquil, sino en el resto de puertos del Pacífico. Entonces, en este caso, la particularidad del correo francés, enviaba correspondencia o transportaba correspondencia en el Pacífico y también hacia Europa. En el caso del Pacífico, para lo que es Guayaquil, se utilizaba correo mixto, es decir, tanto el uso de sellos franceses combinados con los sellos ecuatorianos. Esta carta está enviada de Guayaquil a Lima, tiene una pareja de sellos de 30 centavos cancelados con este matasello francés de rombos con el ancla en el medio y los sellos ecuatorianos matasellados con rombos asimismo de puntos con la palabra franca en el centro. Y adicionalmente este sello octogonal del correo francés. Como les decía, no quiero entrar en demasiado detalle. Nuestro amigo Paul Novoa hizo una presentación extensa y completa de este tema. Aquí les dejo la referencia para que puedan revisar en mayor detalle. A partir del 73, en el 73 el Ecuador lanza su segunda emisión de sellos y estos están vigentes hasta el final, digamos, hasta más o menos hasta el 1981, sin embargo se usan hasta 1982, del 73 al 82, en este caso son tres valores, medio real azul, un real naranja, un peso rosa. Para este periodo no se detecta ningún tipo de cambio en las tarifas. Este es un ejemplo de la segunda emisión, esto igual va de Guayaquil a Lima. Lo interesante de esto es la fecha. La segunda emisión surge o empieza a partir del 1 de septiembre del 73. Esta comunicación está enviada a Lima desde Guayaquil el 4 de noviembre del 73. Esta es una carta temprana para esta emisión. Igual paga, como les decía, no voy a hacer mucho énfasis por ahora en las tarifas, paga la tarifa mínima, 2 reales para un peso de menos de cuarto de onza. Esto indica que no cambiaron las tarifas durante este periodo. Esta es enviada asimismo a Lima un poco más tarde, en el 77, una marca de arribo de septiembre del mismo año en Lima, paga la misma tarifa. No cambia, como vemos, las tarifas, al menos lo que tiene que ver con con las rutas del Pacífico, destinos en el Pacífico, desde Guayaquil hasta la inclusión con la Unión Postal, en la Unión Postal Universal. Esta, asimismo, es una comunicación enviada, en este caso a Valparaíso, desde Guayaquil, fechada diciembre del 75, con la marca de arriba el mismo año, en diciembre del 75, ya no tiene tasa por la vigencia ya del acuerdo con Chile. Vamos a ver una última parte de lo que yo le denominé otros tópicos. Tarifas, algunos de los navíos de la Pacific Navigation Company que se pueden detectar en las correspondencias y algunos orígenes diferentes a lo que normalmente sucedía a partir de Guayaquil, que es lo que, digamos, lo que obviamente por ser el puerto principal y la salida iba a partir de Guayaquil, era lo que es lo que más existe. Sin embargo, vamos a ver qué orígenes se han podido identificar. Ok, estos ejemplos de tarifa simple, como les decía, tarifa simple es 2 reales para un peso de menos de 4 onzas. En este caso está cancelado con una pareja de un real amarillo oliva y una tira de 3 de medio reales azul más un sello individual. Esta carta es interesante porque está remitida al señor Aníbal González.
parte de la empresa González Chávez y compañía. Ellos fueron auspiciantes e inversionistas para la fundación del Banco del Ecuador, primer banco del gobierno, digamos, ecuatoriano. Que tenía, socios en Guayaquil que pudieron fondear para el establecimiento del banco en el país. Esta es la misma tarifa, es decir, la misma tarifa mínima de R$2 para el peso de menos de cuarto de onza. La diferencia en este caso es el sello de R$4 está cortado en el medio, bisectado, para que sea válido por la mitad de su valor, de la tarifa, en este caso para R$2. Enviado a Lima en octubre del 69. Tarifas dobles, y digamos, como les decía, y como sucede en todos los casos, las tarifas múltiples siempre van a ser más raros que las tarifas estándar de R$2, en este caso, para esta época y esta misión. Esta es una carta con tarifa doble, 2 parejas de R$1 verde, cancelado en Guayaquil en abril de 66. Y esto es misma tarifa doble, en este caso 2 parejas de R$1 amarillo, para esta ocasión remitido a Valparaíso en el 69. Como ven, ya no tiene tasa de ingreso en el país, en Chile. Tarifas dobles. Y aquí viene una incógnita que todavía, al menos, yo no he podido identificar. Y ya les cuento por qué. La tarifa doble, en algunos casos, y sucede también en el anterior, si ven ahí este número 2, y uno podría decir, bueno, esto indica doble tarifa, pero esto no necesariamente indica una tasa de ingreso al país en el Perú, ¿sí? O no parece serlo al menos. Entonces, estos números normalmente se encuentran en cancelaciones múltiples a partir de la tarifa doble. Esta también es una tarifa doble, sin embargo, aquí se utiliza el sello completo de R$4, es decir, R$4 que pagan menos de media onza. Tarifas triples, esta y les decía que es una incógnita este número 2, porque esta es una tarifa triple. Si fuera el caso de que 2 significa doble, aquí no sucede. Está 2 y es triple en realidad la tarifa. Esta es una carta enviada no de Guayaquil, es enviada desde Quito, el 8 de noviembre del 65. Este es el primer año de uso del sello. Esta carta interesante porque es la fecha más temprana para R$1 verde en este año de la primera emisión, en el año 65, además enviada o remitida desde Quito. Algo súper, y en realidad me di cuenta hoy, o digamos, hice conciencia el día de hoy de lo siguiente. Este tiene una combinación de correo ecuatoriano para transportar de Quito a Guayaquil. En Guayaquil no se embarca en la saca del correo ecuatoriano y se envía por la Pacific Steam Navigation Company y llega a Perú, sino que lo que sucede es que llega, por alguna razón, a la oficina británica. En la oficina británica le estampan el sello de Guayaquil de origen en noviembre del 29 del 65, y entonces le envían, obviamente por los mismos navíos de la Pacific, y llega al Perú, a Lima, el 3 de noviembre del 65. Esta combinación de sellos o del uso del correo local combinados con cancelaciones de tránsito en Guayaquil son bien raras para el Pacífico. Al menos esto es la única que yo he visto. Esto obviamente se da cuando el correo iba enviado a Estados Unidos y a Europa, porque digamos, el encargado de hacer el envío fuera del Pacífico, más allá del Pacífico, del correo, era el gobierno, la oficina postal británica. Entonces, esta combinación sí se da cuando iba a Estados Unidos de Europa, pero no para el Pacífico.
Esta también es una tarifa triple, en este caso es un bloque de 6 sellos de un real amarillo en papel verdoso azulado, cancelado con sellos de rombo con puntos franca en el medio, enviado a Lima. También está con el 2, siendo que es una tarifa triple, está con el 2. De nuevo, esto sigue siendo, como les decía, una incógnita. Esta carta también súper interesante, es el mayor bloque conocido en cualquier fecha de la primera emisión en bloque, ¿no? Incluido este papel azulado que le da más relevancia. Esta paga una tarifa triple desde Guayaquil hacia Lima. Tarifas más superiores, digamos, tarifas múltiples, en este caso es una tarifa cuádruple, remitido de Guayaquil en diciembre del 72. Aquí está el sellito del comerciante que envía, remitida hacia Lima. Lo interesante también de esta carta es que el impresor, el señor Rivadeneira, quien imprimía o estaba contratista que estaba a cargo de la impresión de los sellos de la primera emisión, a partir del 70, en un principio justificado por la guerra franco-prusiana y la escasez de papel que había, empezó a utilizar una serie de diferentes papeles en los sellos, igual al anterior. Por ejemplo, este no es un papel blanco, este es un papel azul, es un papel que se utilizaba para las cartas, y empezó a utilizar diferentes tipos de papel para la impresión de los sellos. Es un papel que le llamamos lathe o listado, que son unas liñitas de un papel con líneas continuas, con una separación de 2 milímetros más o menos. Lo interesante de esto es, digamos, la cancelación múltiple que tiene y el uso de papel listado. Otra tarifa múltiple, igual que la anterior, esto es una tarifa cuádruple, igual pero con 2 sellos de 4 reales, una pareja de 4 reales. También es un papel verdoso azulado. Paga esta tarifa para un peso mayor de 1 onza. Este es el único sobreenviado o registrado en realidad con papel azulado, con verde azulado y con este sello, y enviado al exterior. Igual como les decía, aquí volvemos a tener el 2. ¿Qué significa el 2? No sé, porque ya no es doble, no es triple, no es cuádruple, siempre está el 2. O tal vez un indicativo de múltiple. ¿Sí? Y no todos tienen, no todas las comunicaciones identificadas tienen este valor. Tarifa insuficiente o fracción es, como les decía, la tarifa mínima es 2 reales. Sin embargo, tiene un cuarto de esa tarifa. Está pagando medio real de Guayaquil. Este sello de rombo con franca en el medio indica que salió de Guayaquil, llega a Lima, arribó a Lima el 18 de marzo del 69. Sin embargo, por alguna razón está prepagado, pero la tarifa es insuficiente. Obviamente, bajo el acuerdo con el Perú del 73, no del 69, decía que, por eso pensamos que había un acuerdo previo, pero no está ningún tipo de tasa o de multa, ¿sí? Pese a que la tarifa es menor a la mínima establecida. E incluso, ¿qué pasó con como esto iba en saca cerrada, la Pacific no podía, digamos, protestar, porque al final era el gobierno ecuatoriano que recibía. Sin embargo, ¿por qué el correo ecuatoriano recibió esta comunicación? Otro ejemplo anómalo, y esto vemos, esto en marítimo, pero también se ve aspectos similares en correo local. Este es otro ejemplo, este es una tarifa fraccionaria. Entonces, los escalones eran 2 reales, 4 reales, 6, 8 y para arriba. Sin embargo, esta se está pagando un valor de 5 reales del franqueo. Entonces, no es ni 4 ni es de 6. Entonces, o está pagando en exceso más de 4 reales o está pagando o falta el pago, es insuficiente
si es que si es que el peso era para menor de 1 onza, entre media onza y 1 onza. Entonces, estos usos son bien anómalos y en este caso, la combinación de colores de sellos de la primera emisión también es bien raro. Ya casi para terminar, la Pacific Steam Navigation Company tuvo una serie de navíos desde su establecimiento hasta el final de la época. Yo he podido detectar, obviamente puede haber más, pero los que yo he detectado son estos navíos enviados porque hay una inscripción explícita en la comunicación o hay un registro del el receptor del correo. Veamos algunos ejemplos de esto. Este, por ejemplo, es una carta que va desde Guayaquil. Guayaquil es de Guayaquil porque está Guayaquil Franca. Además, la parte interna dice que está de Guayaquil hacia Lima. Igual esta combinación muy rara de sellos en diferentes colores de la primera emisión. Un sello de 4 reales y de una pareja de 2 reales pagan 6 reales para un peso menor de 1 onza. En este caso, esto fue transportado por el vapor Santiago, ¿no? El Santiago 2, porque el primero ya no estuvo operando. Estas cartas, en el caso de la Sham o Chávez, ellos tienen un registro por aspectos comerciales y por facilidad. Tienen un registro interno que decía, ok, ¿qué fecha es? ¿Quién me envía? ¿Cuándo salió la comunicación? ¿Cuándo se recibió y por qué vapor? Esto que está aquí en el B O indica que es del vapor Santiago. Y además escribían la contestación por qué medio iba. En este caso no es el vapor, sino dice vía de Paita el 13 de agosto, la fecha en la que contestaron. Entonces, algunas de estas cartas, no todas, porque no todas están completas o no todas tenían, no todas son de Chávez, sino son particulares, no tenían este registro. ¿Sí? Otras es más fácil, obviamente, porque está estampado al frente el vapor por el que iba. En este caso, esta es una comunicación de Guayaquil, de noviembre del 72, llega a Lima y aquí está la marquita del vapor Arequipa. Otro tópico adicional son los orígenes, como les decía, y como ustedes han visto en esta charla, la mayoría de los orígenes son a través de Guayaquil o desde Guayaquil. Sin embargo, se ha podido identificar otras localidades. Obviamente, estas dos localidades tienden a ser mucho más raras de lo que es Guayaquil. Riobamba, Manta, Gualaceo, Montecristi, Saraguro, Loja, Jipijapa, Quito, Cuenca. Después de Guayaquil, lo que más existe es Guayaquil, Cuenca por la cercanía, y de ahí cualquier otro son mucho más escasas y raras. Veamos un par de ejemplos, ya para terminar, como les decía, esta es una de Jipijapa del 68, aquí está Jipijapa, y enviada a Lima el 1 de febrero del 66, paga la tarifa mínima de 2 reales para el peso de menor a un cuarto de onza. Esta está remitida desde Cuenca, sale 26 de febrero del 66, mismo peso, misma tarifa. Esta otra, poco más escasa, en realidad es la única que yo he podido detectar. Esta dice que salió de Guayaquil el 12 de agosto de 66. Sin embargo, la carta en el interno está originada en Gualaceo, que es una parroquia, un pueblito cerca de la ciudad de Cuenca, ¿sí? Y llega a Lima. Pues probablemente sucedió que esto se originó aquí, alguien transportó manualmente o a pie hasta Guayaquil, en Guayaquil se estampó el sello como de origen y llegó a Lima en agosto del 66. Si ven, como les decía, tal vez por la temporada, la diferencia de días, esto es en 4 días estuvo ya en Lima. Como les comenté, la mala noticia es que probablemente me tengan que oír en una siguiente ocasión. Va a haber una parte 2 y estos son aspectos que no pude tratar aquí por
digamos, por el tiempo y la amplitud de los otros ámbitos que son importantes comentar del correo marítimo en esta misma época. Correo inglés, francés, destinos obviamente fuera del Pacífico, América y Europa. Tengo que agradecer a los clubes a los cuales pertenezco, a la Asociación Filatélica Ecuatoriana, al Club Filatélico de Guayaquil, a un grupo de súper buenos amigos con los cuales siempre compartimos conceptos, ideas, sobre todo en esta época de filatelia, primera emisión, correo clásico, Paul Novoa, Miguel Naranjo, Melvin Hoyos, Pablo Pérez, a mis amigos de mi oficina y que inadvertidamente, aunque no hayan querido, como pude asistir a sus reuniones, se publicó el material, pude extraer conceptos y algunas ideas tal vez que son comunes para el correo que está mostrado aquí, el que luego vamos a ver en la segunda parte, Jesús Sidja, Cristian Morat, Henry Márquez, Jean Mercuri, el doctor Guillermo Llosa, Walter Reeves, Juan Manuel Arango. Y tal vez estoy obviando inadvertidamente a otros amigos de mi oficina, con todos he podido aprender, sin embargo, como les decía, me robé un momento algunos de los conceptos y material de las presentaciones y charlas a las que asistí y pude tomar como referencia para esta presentación. El material mostrado es subastas públicas de algunas casas y en algunos casos de mi colección propia que estoy tratando de armar. Eso es todo. Gracias y ojalá pueda responder sus inquietudes. Muchas gracias, Diego. Muy interesante presentación. Felicitaciones. Gracias. Sí, este tema en realidad ha sido, algunas cosas están comunicadas en textos, pero lo que me ha sido, lo que he podido yo creo contribuir para esto es ilustrar por medio de documentos, cartas, esos textos que estaban escritos en libros, pero a veces no había una referencia bueno, ¿qué quiere decir cuando comentaban que había un conflicto con la Oficina Postal Británica y el Ecuador? No entendía muy bien hasta que pude llegar a obtener o ver algún material que me sirva como contraparte de la información que estaba ahí. Pasamos a las preguntas, si hay algunas por ahí. Preguntas o comentarios para Diego. Mientras se prepara, yo tengo una media quizás jocosa. En la parte de agradecimiento faltó mencionar a Rachitov, que fue quien encontró el archivo de Chávez en 1915, sí. Y si no fuera por él, no se conocerían esas cartas. Sí, no, hay un montón de cosas que sería imposible poder aprender y conocer con todo el material que salió de ahí. Sí. Así es. Ahí hay algunas manos en alto. Guillermo. ¿Estás en mute? Ahora sí. No te escuchamos, Guillermo. Estás hablando, pero no. No sé, se va a quejar Guillermo de del material que estuve leyendo. No. Estás con la mano alzada, Guillermo, pero no te oímos. Sí. ¿No? Quizás lo que pueda hacer, ok, pasamos ahí adelante, seguimos después con Guillermo. Cristian. Buenas noches. Hola, Diego. Hola, Cristian. Gracias por la presentación, está muy buena. Varios comentarios que te puedo aportar algo. Una primera es que la correspondencia entre Ecuador y Chile en la época de la Pacífica es bien escasa, así que mostraste varias piezas bastante interesantes. Esa, por ejemplo, que determinaste que la sobretasa era 45 y que te fijas que aparece un 15, que estaba la tinta un poco borrosa. Ese es un dato muy interesante que hay que saber observar, porque efectivamente la tasa de 45 es bastante más escasa.
y corresponde, en el caso de una que compraste en Corinfil hace poco, me di cuenta, a la carta triple. Es decir, la tarifa básica eran 5 Uy, centavos, por lo tanto ahí se aplicaba la primera sobretasa era 15, la segunda con el caso de carta doble era 25 sí. y las cartas de triple peso, que era entre media onza y una onza, se les tasaba con 45. Mm, sí, Entonces, ahí había una que tenía que corregir la descripción. ok, gracias. Y lo otro es que tú mencionaste también el hecho de por qué a veces había algunas que se tasaban y otras que no. Bueno, efectivamente pueden haber muchas razones que se potencian, pero el resultado al final es el mismo. Es decir, no se aplica la sobretasa a veces porque la carta viene llevada por mano. Es decir, esa Ujú, es una posibilidad. A veces no todos los barcos tenían tráfico por la Pacific o eran ujú, controlados en el puerto. Y hay una tercera que también se ha descubierto en el análisis de alguna correspondencia, que es que venía con la carga. Y esa es, por mm, ejemplo, cuando venía como la información de lo que venía en la carga y venía adosada, y a veces las autoridades aduaneras revisaban y encontraban eso, y te lo digo porque en esos casos no hay ni una marca de origen, es simplemente la carta cerrada ujú. y se ve que el destinatario normalmente son casas comerciales. Y tú mostraste Ah, dos, una Cervero y a Manterola. Los dos eran comerciantes conocidos de la ah, época. te Una está camuflaban. tasada y otra no. ¿Ah? Entonces, normalmente la mayoría de la correspondencia era tasada, pero no es tan raro encontrarte con que Ok, puede haber correspondencia no tasada y ok. no hay que tratar de preguntarse, bueno, ¿por qué pasó esto? Bueno, es que a veces pasaba nomás, decir, Sí, no, hay le voy a una que incluir he una visto, notita de estuvo camuflada. exactamente, yo he visto una, la Chambre, por ejemplo, que no tienen una marca de origen de ningún tipo y están tasadas porque esas las descubrieron, digamos, en la carga. Sí, Así que te felicito, digamos, gracias. está muy buena la charla. Gracias, Cristian. ¿Otras preguntas o comentarios por ahí para Diego? Mientras esperamos a Guillermo, Diego, yo tengo un comentario ahí. Ujú, Te referías al tratado que encontraste en 1873 con Ecuador, el ujú, tratado entre Perú y Ecuador. Según yo tengo entendido, el único país con el que Perú, desde que fue república en 1821, tuvo un tratado implícito que luego se ratificó fue con Ecuador. ujú, Y desde 1821 ya, o antes, inclusive en el 20, cuando Guayaquil se independizó solo, se ven cartas que vienen de Ecuador a Perú con el Guayaquil debe. Desde un principio ujú, se reconocieron mutuamente el franqueo. Sin embargo, no hay documentación hasta el agosto del 69, que es cuando se firma el tratado. De alguna manera se ratifica lo que ya hubo por muchísimos años. sí, 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 implícito. Inclusive, lo único que no se han encontrado realmente los documentos que prueban eso, e inclusive en el periodo cuando recién salen esas primeras estampillas, el porte al extranjero, a Chile, a Bolivia, a cualquier otro lugar, era el porte hasta el puerto de salida, que generalmente era un dinero. Pero las cartas que Ecuador todas son una peseta por la distancia, se tomaba ya eso. Entonces, ojalá algún día encontremos ese documento y hasta cuando lo encontremos se va a ratificar, pero eso es según lo que yo tengo entendido del Sí, tratado. sí, 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 ese es un punto todavía de mi parte a investigar, Exacto, encontrar es algo. algo que tenemos que buscar ahí. Ahí veo dos manos más en alto. Walter. Sí, hola Diego, Hola, excelente la Walter. charla, muy linda charla y muy bien estructurada, te felicito. Qué bueno que te Eh, gustó. tenía una pregunta que la contestaste justo al final, que te iba a preguntar si existían cartas al exterior, así que ahora vamos a esperar a Europa, así que ahora vamos a esperar la segunda parte. Sí, es Supongo la que mala suerte que les dije, es la mala noticia. Van a no, tener que oír, no sé si después de la 501, pero en algún momento. porque esas deben de estar muy buenas, porque iban por Sí, Panamá y cambiaban de barco. sí, 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 esas son bien, bien, bien interesantes también. Bien Ahí, interesante. obviamente Pero ahí los respaldos de documentación son diferentes y hay bastantes cosas que he podido descubrir y mucho, mucho, mucho de lo que he descubierto
es este año y medio en mi oficina, porque tenía el material, pero me ha servido un montón digamos, el tópico de este marítimo que hemos podido conversar con los amigos de mi oficina. Bárbaro. Lo que te quería preguntar es si se conocen cartas certificadas, registradas, o si no se conocen, si se conoce cuál hubiera sido la tarifa. Y otra pregunta, así ya te hago las dos, es cuando dejan de usar los sellos ingleses, ¿no? Que empiezan a usar solo los sellos ecuatorianos y mostraste, bueno, un montón de cartas de esas. ¿Cómo era el contrato con la Pacific? ¿Cómo le pagaban a la Pacific? ¿Por paquete de peso, por carta, o le pagaban un fijo por año? ¿Tenés idea un poquito cómo era el contrato en este lado? Sí. El primero, el corredor certificado. Sí hay, es bien escaso, pero yo no he visto nada desde el 55 para adelante. No te podría dar información de la tarifa porque en realidad no la he estudiado. Okay. ¿Sí? Y de nuevo es más porque tal vez yo hago al revés, pero yo prefiero a veces tener cosas más a la mano para estudiar y sobre eso poder respaldar el conocimiento con algo que esté escrito. Entonces, como nunca me ha llegado y nunca he visto, o lo poco que he visto es bien escaso, entonces no me he metido en ese ámbito. Lo otro respecto a los montos. El Ecuador en el acuerdo pagaba un valor anual al ojo, independientemente de la cantidad de cartas enviadas. El problema era que... ¿No por el peso de los paquetes? No, independientemente de lo que enviaba. Y resulta que le salió pateado, le salió al revés, porque el costo que pagaba era casi comparable a lo que pagaba el Perú a la Pacífico. Pero en términos de volumen era nada comparable a lo que el Ecuador enviaba. Por eso les decía, el Ecuador era más bien comparable con lo que enviaba Bolivia. Y entonces al principio no pagó, estuvo moroso el país con la compañía, y después pudieron negociar ya una tarifa menor, obviamente porque ya había una referencia ya más clara de cuál es el volumen de transporte que había. Okay. ¿Sí? Diego, define pateado. Pateado es, yo voy con una expectativa de ganar y resulta que me sale al revés. Gracias. ¿Dijiste pateado o palteado? Pateado, como pateado, no les voy a decir en dónde. Como darle un golpe. Pateado. Okay. La patada puede ir en cualquier lugar, en un lugar sensible y en otro no tanto. En el Perú decimos palteado porque está nervioso, por eso la L se me movió ahí. No, en Ecuador pateado cuando sales en contra, simple. Sí, ok. Sí. Bueno. Juan Pablo. Gracias, Henry. Chévere, Diego, felicitaciones. Tal vez la única explicación que yo he encontrado para el tema de la tarifa es que cuando el Ecuador se separa de Colombia en 1830, establece una tarifa y dice que la tarifa con los otros países va a ser la misma nacional siempre que haya reciprocidad. Pues probablemente el Perú aceptó eso y siempre se mantuvieron así. Es lo único que yo he visto. Sí, gracias, Juan Pablo. Sí. Yo encontré ahora en documentos de Colombia, en realidad, este acuerdo, pero solo es entre la Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. No he encontrado nada, y ese es del 38, no he encontrado nada antes o con el Perú, sino hasta el 73. Perfecto. Gracias, Juan Pablo, por la pregunta. Ahí lo veo a Guillermo de regreso, no sé si... A ver, ¿se me escucha ahora o no? Perfecto, Guillermo. Tuve que desconectar y volver a conectar todo. Felicitaciones, Diego, me gustó mucho. Bueno. ¿La Pacific Steam tenía servicio de cabotaje en Ecuador?
No, Era solamente Guayaquil que... solo Guayaquil como puerto principal. Hay unas, no sé, y ahí tú, Juan Pablo, me puedes ayudar. Hay unas comunicaciones enviadas desde Manta. O sea, hay otros puertos, Esmeraldas, Manta en esa época también, pero más bien para interno y no estaban dentro de, al menos no estaban dentro del contrato con el Ecuador. El puerto vigente en ese contrato entre la Pacific y el gobierno ecuatoriano era Guayaquil únicamente. Estaba prohibido otros por el contrabando. Ya. En el sobre que mostraste que preguntabas por qué se había marcado en Guayaquil y había cruzado por la mala inglesa, por el British Post Office. En el Perú también vemos eso en algunas ocasiones, sobre todo con Arica. Y a veces se da el caso de que el usuario iba al correo, entregaba la carta se la matasillaban para que no estuviera fuera de valija, y él personalmente la llevaba luego a la Pacific Steam bajo contrato con el British Post Office para que se pudiera despachar y que pudiera agarrar el vapor que salía en ese entonces, creo que eran 2 veces al mes, una cosa así, ¿no? Entonces se puede dar el caso de eso, no estoy seguro si de eso se trata o no, pero esa es una posibilidad. Claro, en Guayaquil yo creo que ese es el caso, porque al final, por la diferencia de cambiaria entre la moneda inglesa y la ecuatoriana, era un poquito más barato el envío con la oficina postal inglesa que con la ecuatoriana. Pero eso sí enviabas de Guayaquil. El otro caso es mucho más raro porque eso es de Quito, viaja por tierra, por correo ecuatoriano a Guayaquil. Y en Guayaquil probablemente alguien le hizo el favor y fue a la oficina inglesa a hacer el reenvío. Es probable que eso sucedió. Sí, no estaba claro, no sé si lo perdí, la Pacific Steam tenía contrato con el gobierno ecuatoriano y al mismo tiempo tenía contrato con la mala inglesa. Y no se prohibía uno al otro, o sea, no es que el gobierno ecuatoriano prohibiera el uso de la mala inglesa para el correo que se iba, digamos, dentro de la costa pacífico de Sudamérica, ¿no? A diferencia de la que iba a Europa. En realidad no sé si era una prohibición o capaz que el gobierno ecuatoriano asumió que al tener ya el contrato con la Pacific, la vigencia del acuerdo para entrega en el Pacífico entre la Oficina Postal Británica y la Pacific ya no regía. Y es por eso que el gobierno sí hace un reclamo a la oficina británica diciendo, oye, ¿por qué estás enviando correspondencia al Pacífico si no lo deberías hacer? Solamente si es que es fuera ya a Europa y a Estados Unidos. Y puede que puede que haya sido una expectativa del gobierno y es por eso que la oficina británica continuaba con esa operación. No lo sé. ¿Cuál era más común? Desde el 65 más común es la de Ecuador, con correo ecuatoriano, con la bolsa o la saca desde Ecuador con la Pacific. Entre el 62 y el 65, en términos de cantidades de lo que yo he visto, es más o menos lo mismo. Bueno, felicitaciones nuevamente. Gracias, Guillermo. Y yo me robé algunas ideas de tu presentación, así que gracias a ti. Buenas. Walter. Sí, Diego, una pregunta me acordé. En los precursores mostraste una carta muy linda que tenía una marca de debe y me acuerdo que me llamó la atención una marca ovalada sencilla que decía que supongo que era porque era una carta sencilla. Sí, sin Ahora, embargo. Mi pregunta, no sé si lo explicaste o no me acuerdo, justo me lo perdí. Déjame ver. A ver, eran las primeras, en las precursoras. Sí, ya voy ahí.
Aprovecho y les muestro esta característica del PowerPoint. Le dan botón derecho y les aparece todos los slides y ahí pueden ir donde quieran. Ahí está, esa misma. Sí, sin embargo, este 4 es de doble tarifa y está como marcada como sencilla. Tal vez le corrigieron, no sé. Puede ser, no sé. Ahora, mi pregunta venía, no sé, me parece que no es tan común, ¿no? Esa marca sencilla, ¿no? Eso no es muy común. Eso Ahora, normalmente solo estaba el origen. El sencilla habrá menos de 10 cartas. claro, sí, me llama la atención. Y la pregunta real era, si estaba esta marca sencilla, ¿habían otras marcas que decía doble, triple? Hay una de onza, Ajá, sencilla y hay una de onza. Las dos hay. ajá. O sea que son raras. Son bien. La de onza creo que hay dos. Esta de sencilla he visto ahora, en los últimos 5 años en subastas, un poco más, pero o sea, estoy exagerando, menos de 10, creo que menos de 5, pero son bien escasas. ¿Se ponían en Guayaquil esas? Solo en Guayaquil. Siempre Solo en en Guayaquil. Guayaquil. Solo en Guayaquil. Muy interesante. Y la otra, esa de Debe también, con la B corta. Esa Sí, esta, por ejemplo, hay un librito de Harris Barholz Páez que está, Guayaquil, hay Guayaquil Franca, pero este Guayaquil Debe, por ejemplo, en ese libro no está ni siquiera registrado. Porque yo me acuerdo que, claro, siempre estas de Debe hay en Colombia, hay en Venezuela, en Ecuador, pero siempre con la B larga. Y esta la veo con la B corta y me llamó muchísimo la atención, es rarísima, ¿no? Sí, aquí probablemente lo que puede ser es que salió Guayaquil Debe sencilla y al arribo le tasaron doble como multa. Pero de nuevo habría que ver, como no hay acuerdos, un poco de especulación. Okay. Digamos que no hay una documentación explícita de esto. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Walter. Paul. Sí, Diego, felicitaciones, muy bonita la charla, muy bueno, didáctica, profunda. Para responder la pregunta de qué puertos topaban los barcos, no sé, les puedo compartir un ratito la pantalla, si me permiten, por favor. Claro, déjame. Ya. Estos son los sitios donde las ciudades, cuando salía de Buenaventura, topaba en Esmeralda y en Manta antes de llegar a Guayaquil. Están las fechas. Y viceversa, cuando salía de Guayaquil, tocaba también Manta Esmeraldas para subir a Buenaventura y Panamá. Esto del librito que te recomendé, que también viste tú, Diego. Ahí están las ciudades de Ecuador que también topaba los puertos que también topaban los barcos. ¿Esto de qué fecha es? No, esto es ya te veo qué fecha es, te paso por interno, pero básicamente es antes del 65. Chévere, gracias. Fantástico. ¿Otras preguntas o comentarios para Diego? No es pregunta, Diego, ese anuncio, pero como va a haber parte 2, ya te programé para el día 5 de febrero. ¿De qué año? Del próximo, 2022. Estamos avanzando bien camino a las 500, gracias. Así que gracias. Increíblemente es la fecha más temprana, así que estamos en buen camino a los 500. Sí, dirían que me inventé una segunda presentación, pero no. Ya cuando empecé a armar todo se alargó. Así sucede. Entonces, por eso la partí. Así sucede. No sé si Yuri está aquí, pero él es quien iba a dar una charla, Yuri de Honduras, y esa charla terminó siendo 4. Me parece mentira, pero uno empieza y se extiende. Es todo así, está fantástico. Bueno. Los seferditas. Esa. Esa misma es clásica. Bueno, si no hay más preguntas por ahí, con eso
Nuevamente, Diego, muchas gracias. Muy bien documentadas, hermosas. Gracias a ustedes por venir, por oírme. Muy amable. Parte 2 el 5 de febrero del 2022, entonces. Perfecto. Listo. Ok. Y el día de mañana...